Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, nos reencontramos después de 2 jueves sin vernos. ¿Cómo andamos? Aquí estamos una vez más, gracias a nuestra querida audiencia que siempre nos hace llegar los mensajes. Ay, te vemos, qué interesantes son los debates. Estoy prendida allí en el 11 para saber cuál es el tema elegido de la semana. El tema elegido de la semana no podía ser otro. Y lo voy a introducir mostrando estas imágenes. Anoche hubo vacunación nocturna en la Sala Mayo. ¿Y por qué? Porque hay un incremento de casos, pero ya no entramos en crisis como cuando tuvimos que actuar ante una emergencia. Esta vez el ciudadano más tranquilo con esta cola tranquila, muy larga, lo cual es muy positivo, ya lo vamos a hablar, se aprestó a aplicarse la vacuna que le correspondía. COVID, un nuevo desafío, una nueva instancia, volvemos a la prevención. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo lo encaramos? Vamos a hablar mucho y vamos a hacer mucho hincapié a través de distintos profesionales que tengo el privilegio, porque la verdad que tengo el privilegio que me ayuden a analizar este tema desde sus respectivas profesiones, desde el lugar donde están hoy mirando una problemática que involucra al mundo. COVID positivo. ¿Cómo prevenimos? Ya vamos a presentar a quienes están en piso y me están acompañando. Estamos con Roxana Firenstein, farmacéutica, coordinadora del Departamento de Asuntos Profesionales en el Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo estamos, Roxana? Muy bien, buenas tardes, Claudia. Un placer nuevamente para mí. Bueno, muchísimas gracias. También estamos con Mario Domínguez, director del laboratorio Domínguez Lab. Y estamos con Carlos Miranda, licenciado en enfermería. Carlos está a cargo del programa ampliado de inmunizaciones Entre Ríos y nos va a hablar de este dato necesario para analizar centros de salud, vacunatorios, hoy, cómo se está moviendo, no solo para el COVID, vamos a darnos una charlita también, un tiempo también dentro de esta hora para hablar de las otras enfermedades que está bastante retrasado la vacunación. Y también quisiera saber si ya tenemos listos a quienes están por Zoom. Está Diego Garcilaso, director de epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Gabriel Quiroga, profesor de la Universidad Adventista del Plata, y Matías Cabral, licenciado en enfermería y atención comunitaria. Gracias a los tres por estar. Y voy a empezar con quien está en epidemiología, en el Ministerio de Salud, que siempre nos acompaña, siempre nos dice presente, y desde el Ministerio siempre poniendo la atención y el foco en la prevención, como lo tuvimos que hacer cuando hubo que constituir un comité de emergencia, cuando nos atravesó la pandemia. Diego Garcilaso, la situación hoy, ¿cómo estamos en esto? Bueno, yo iniciaba el programa mostrando lo que fue el éxito que fue anoche la convocatoria, allí en la Sala Mayo. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, un poco como decías vos en la introducción, ayer hubo una campaña muy exitosa durante la jornada nocturna de ayer. Y bueno, como ya habíamos hablado días previos, en la provincia y en el país se está viendo hace ya 3 semanas consecutivas un aumento exponencial de los casos. Si bien veníamos de casos una cantidad de contagios muy bajo, teníamos menos de 10 casos semanales, empezamos a tener 30 y esta semana probablemente superemos los 70 casos semanales. Si lo comparamos con otra situación, otro momento de la pandemia, en donde teníamos más de 1.500 casos, casi 2.000 casos por día, la situación es diferente. Todavía no están los servicios de salud, tan demandados para la consulta, tampoco tenemos tantos ingresos a hospitales y a terapias, tenemos pocos ingresos, sigue habiendo, siempre estuvo circulando el COVID, pero lo que llamó la atención en este último mes es que semana a semana empezó a verse un incremento en el número de los contagios, y eso es lo que estamos siguiendo semana a semana, este número de casos, todavía sin un impacto importante en las terapias. En las terapias. El tema, y vengo a piso para preguntarles a Carlos,
¿Cuál es la situación que te reportan desde vacunatorios, desde centros de salud? ¿La gente fluye a vacunarse voluntariamente? ¿Está un poco, no quiero saber nada de volver al barbijo, a vacunarme? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué tal, antes de nada? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, con respecto a lo que es vacuna COVID, los primeros meses de vacunación fueron de altísima concurrencia. Si bien vamos a solucionar un problema de audio que tenemos para que te escuchen bien, Carlos. Carlos, insisto en esto, Carlos Miranda es licenciado en enfermería, él está en el programa ampliado de inmunizaciones de la provincia de Entre Ríos y de esta área específicamente, de esta área depende todo lo que es el desarrollo del programa vacunación en la provincia. Vamos a ver si se solucionó el ruido que teníamos. Carlos, me decía, ¿cómo están reaccionando los centros de salud y vacunatorios? Bueno, con respecto a la vacunación, la vacuna, más que nada, los primeros meses de vacunación que se comenzó allá por el 29 de diciembre del 2020, que fue de gran concurrencia, la gente concurría en masa a vacunarse, y ahora hemos visto que con este tercer refuerzo que se está aplicando, empezó a disminuir y bastante la concurrencia a los centros de salud y a la jornada de vacunación que se están brindando. Si bien ayer se vacunaron más de 500 personas en la sala Mayo, hemos visto esto que ya sea para primer refuerzo, segundo refuerzo y ahora el tercer refuerzo, las coberturas empezaron a disminuir gradualmente. Y empezaron a disminuir. México ha entrado a la sexta ola de COVID. Esto es un cable que estaba hoy de mañana colgado en las redes después de 6 semanas de incremento de casos. Así lo ha confirmado el Ministerio de Salud de México, diciendo que se han registrado más de 1.818 contagios. ¿Y por qué le leo esta información? Porque esto es un contexto internacional. Y también, después de leer esto, leía la información de la Organización Mundial de la Salud, que dentro de muy poco tiempo estaría dando por terminada la etapa pandémica. Por eso quiero consultarle a Domínguez Lab, concretamente, doctor, ¿por qué decimos, tenemos que alentarnos, no tenemos que alentarnos? Suena confuso, ¿no? Estamos en países que están diciendo, nosotros ya estamos por la quinta ola nuevamente, vamos, ¿qué está pasando? Bueno, primero diferenciar que lo que es una ola quiere decir que son picos distintos a lo que normalmente estamos teniendo de infecciones de COVID. Entonces, un pequeño brote infectivo hace que se transforme en una ola, pero recién lo explicaba el funcionario de salud pública, o sea, el pico, los casos son pocos, pero no deja de ser algo que mueve un poco la media de lo que se venía teniendo. Y respecto a lo que dice la OMS, sí, bueno, internacionalmente un poco con la vacuna como medio preventivo, además de que hay otras terapias también para los infectados, pero con esa solución, el virus va a quedar dando vueltas siempre y vamos a tener lo que se llama un periodo, una zona más endémica que pandémica, o sea, el virus va a seguir, es más, es la tendencia, los virus van mutando para tratar de subsistir, se vuelven por ahí más contagiosos y en estos casos menos virulentos, pero no deja de ser, digamos, una especie de gripe la que vamos a estar teniendo. O sea, es la evolución de todo virus cuando, en contexto de pandemia, digamos, son las distintas etapas que va a atravesar, digamos. Exacto, la variante Omicron, que hoy es la más conocida, también es muy infectiva, incluso posiblemente más que las primeras, pero bueno, tampoco no tiene huéspedes, ya que hay mucha inmunización en toda la comunidad, o por las vacunas o porque han tenido la infección. Y yo voy a aprovechar que está Roxana para ampliar una información que nosotros difundíamos hace escasas horas atrás, en el sentido de que las farmacias están reportando una demanda de autotest. Y decir, Roxana, concretamente, ¿qué información están manejando ustedes? Y con relación específicamente al autotest, si recomiendan aparte ir y hacer la consulta, independientemente del resultado que nos dé. ¿Qué tenemos que saber de esto?
Bueno, a ver, primero contarte que la semana pasada teníamos promedios de venta en la provincia que no llegaban a 5 test diarios, ¿sí? Y esta semana ya alcanzaron los promedios en toda la provincia de 30 test diarios de venta, lo que evidencia todo esto que estamos contando, que contó Diego, ¿verdad? Este aumento. De todos modos, si nos comparamos con Buenos Aires, con provincia de Buenos Aires, que van en dispensas de miles, han llegado a 9.000 esta semana, nosotros en Entre Ríos todavía estamos bien, si se quiere, en un aumento, pero como más contenido. Nosotros en el mostrador explicamos, el autotest es para aquella persona, ¿sí?, que comienza con síntomas. Lo puede realizar dentro de los primeros 7 días luego de haber comenzado con síntomas, cuanto antes mejor, claramente. Y también para el contacto estrecho, ¿sí? No es que voy a comprar un test y lo voy a guardar por las dudas. No es lo recomendable. Ahí va cayendo, vamos a poner esto en un título. No es que compro el test por las dudas y lo guardo. No sería la idea. No sería la idea. La idea es aquella persona que comienza con síntomas compatibles con COVID, compra el test y se le van a pedir una serie de datos porque la farmacia tiene la función de informar al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿Así que ese esquema sigue? Por supuesto, estamos todos trabajando en red, como corresponde. Las farmacias se transformó en un efector que informa al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. Por eso se hace como una declaración jurada. Cuando viene el paciente a comprar el test, se le piden una serie de datos, se firma como una declaración jurada que se lleva a ese paciente con un código QR, porque dentro de las 24 horas de realizado el test, tiene que informar ese resultado, ya sea avisando a la farmacia donde lo compró o haciendo personalmente a través de su celular con ese código QR o entrando en la página autotestfarmacias.org. O sea, ese resultado se tiene que informar. Sí o sí. Por eso, si es positivo, si es negativo. Las dos, cualquier opción, si es positivo, si es negativo o si dentro de los 7 días posteriores a la compra no lo ha realizado, todo tiene que ser informado. Hay un sistema de seguimiento de la farmacia, por eso se le piden esos datos al paciente para poder ser reportados para que se pueda hacer un seguimiento epidemiológico. Diego, ¿algo que agregar con relación al autotest? También yo quería agregar lo que tiene que ver no con el autotest, sino las otras estrategias de testeo relacionadas principalmente a cuáles son los grupos que hoy se está recomendando hisopar o que se va a hacer ya no el autotest, sino el test de antígeno rápido o la PCR, que hoy no se testea a todo el mundo porque antes la idea era lograr un aislamiento de aquellas personas que tenían o que eran casos positivos y hacer la búsqueda de contactos. Hoy no estamos en esa estrategia, sino que hoy lo que buscamos es detectar a aquellas personas que puedan tener una evolución más tórpida de la enfermedad. Entonces está indicado específicamente en los establecimientos de salud para aquellas personas que son mayores de 50 años o menores de 50 años que tengan algún factor de riesgo en cual la enfermedad pueda ser más grave. O sea que hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con los test de antígenos rápidos y la PCR, está indicada para esos grupos y obviamente a todas las personas que requieran por su cuadro respiratorio internación, cualquier tipo de internación en sala común o internación en terapia. Como vemos, todos los profesionales que están en piso están apuntando fuertemente a la prevención, porque si hacemos protocolo preventivo, si tenemos las vacunas al día, otra va a ser el dibujo de la realidad sanitaria local y provincial. Claudia, permitime una aclaración, por favor. Que si ese test que compraron en la farmacia da positivo, ¿sí? Si esa persona no tiene factores de riesgo, no requiere ningún tipo de internación, en el común de la gente, igual se pide que se aísle 5 días para no propagar el virus, ¿sí? Igual.
igual, 5 días. Igual de 5 días de aislamiento. Me voy al profesor Gabriel Quiroga, profesor universitario de la Universidad Adventista del Plata. Profesor, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Y bueno, lo que queremos saber, y de allí la inquietud y por qué lo invitábamos a compartir este panel, es la información que está manejando ustedes de la característica de este momento de brote de COVID, que obviamente con distintas características y etapas se está viviendo en diversos países, regiones y por supuesto en nuestro país, y ¿dónde podrían el énfasis protocolo? Recuerdo que cuando vino la pandemia, uno de los primeros municipios que decidió imponer el barbijo como una mecánica, digamos, más a mano para la prevención fue Villa Libertador. Sí, digamos que estamos viviendo realmente una etapa de esta pandemia que está llegando a su final, y está llegando a su final no porque va a dejar de circular el virus, sino porque el comportamiento que tiene hoy día es un comportamiento que ya es más bien de un virus estacional. Y en realidad cuando por ahí escuchaba lo que charlábamos recién, o comentabas de esta última ola, allá en México, ellos están en el hemisferio norte, empezando el invierno. Tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de estar por Estados Unidos, y es la época en la que justamente va a haber un aumento de casos, pero tiene que ver con una cuestión netamente estacional. Y de esa misma manera nosotros vamos a tener algunas elevaciones del número de casos relacionados justamente con eso. Por otro lado, nosotros ahora estamos en verano y estamos viviendo este pequeño piquito, pero si hacemos énfasis solamente en la parte terapéutica, en la parte asistencial, nos estamos equivocando, y por eso siempre hacemos hincapié en las medidas preventivas. Hay varias patas de esta silla, que podríamos decir, o esta mesa, para que se pueda llevar adelante. En primer lugar, la menos, por así decirlo, la menos agraciada, o la que a la gente menos le gusta escuchar, que es que hay que llevar un estilo de vida saludable. Eso para empezar. Nuestras defensas, nuestro sistema inmune tiene que estar preparado para enfrentar cualquier infección respiratoria, ya sea coronavirus, influenza o de cualquier otra causa. Entonces, mantener una dieta saludable, tomar buena cantidad de líquido. En estas últimas 2 semanas, independientemente del COVID, estamos viendo muchos casos de otras infecciones bacterianas en pacientes mayores que están muy deshidratados. Por otro lado, también quienes pueden hacer actividad física regular. Hacemos hincapié en eso desde el consultorio, desde la facultad, desde todos lados. Y no olvidarnos del tema, bueno, obviamente ya estuvieron hablando de las inmunizaciones, que son fundamentales, y si hoy tenemos un panorama dentro de todo favorable y buenas perspectivas hacia el futuro, es porque se ha podido realizar campañas que han sido muy eficaces, ¿no? Y las vacunas que tenemos son eficaces para prevenir la enfermedad grave y para prevenir la muerte por COVID. Pero bueno, como sabemos, hay 2 mecanismos básicamente que hacen que uno de vez en cuando necesite un refuerzo, que es el desgaste de la inmunidad adquirida por una vacuna. Eso está estudiado, y por eso la recomendación en Estados Unidos, que a los 3 meses o a partir del segundo o tercer mes de la última dosis se podría poner un refuerzo, y acá en Argentina a partir del 4.º mes. Y por otro lado, estábamos hablando de lo que es inmunizaciones. Bueno, y el otro mecanismo es las evasiones de estas nuevas variantes, ¿no? Nosotros no tenemos hoy día en nuestro país las vacunas bivalentes, que ya son por ahí más de uso corriente o que están aprobadas en otros países, pero la idea es que en algún momento también se puedan utilizar, porque son un tanto mejores, cubriendo las variantes originales o las cepas originales, para decirlo de una forma, y también la variante Omicron, que es esta última, que es un poco más débil, pero que tiene un nivel de contagiosidad por ahí un poco mayor. Quiero hacer una pequeña pausa ahí, porque recién me lo comentaba Roxana con relación a las vacunas bivalentes, y quiero escucharlo a Carlos también con relación a las vacunas bivalentes. Los dos hacían referencia a este tema, ¿no? Que todavía no lo tenían. Sí, acá en el país todavía no está vacuna bivalente, no han llegado.
Sí, así que la mejor herramienta que tenemos hoy en día es la vacuna Pfizer Moderna, que es la que se está trabajando en estas jornadas de vacunaciones de tercer refuerzo. Estamos con Pfizer y Moderna. Ajá. Y uno de los comentarios de la doctora Ayala, sí, infectóloga, por sobre todo los que tienen esquema primario Sinopharm, que es muy importante contar con 2 dosis de vacuna ARN mensajero como Pfizer o Moderna, ¿sí? Sí, Sumando, aclarando la gente que se ha vacunado con Sinopharm, se les hace una dosis adicional a los mayores de 50 años que han tenido su esquema primario de Sinopharm. A ver, vamos a reiterarlo, porque a veces son conceptos como muy complejos, porque la gente entra a compartir con el vecino, con el primo, con el amigo, y a vos que te pusieron, es como si estamos tildando casillitas y capaz que no es tan así, ¿no? Tal cual. Vacuna Sinopharm es una vacuna inactivada que su esquema primario cuenta de 2 dosis. A los 21-28 días se hace la segunda dosis, y aquellas personas mayores de 50 años, independientemente de su patología, tengan o no patología, esta gente debería haber recibido una dosis adicional. ¿Qué quiere decir una dosis adicional? Es una dosis más al esquema primario que han recibido previamente. O sea, a las 2 dosis que recibieron previamente, al mes tenían que haber recibido una dosis adicional con cualquier vacuna que hayan tenido. En este caso tenemos, ambas vacunas son de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, y a partir de esa dosis adicional ya podían haber recibido su esquema de primero, segundo y tercer refuerzo, respetando el intervalo mínimo. Perfecto, perfecto. Y quiero preguntarle, porque también por Zoom está Matías Cabral, que es licenciado en enfermería o en atención comunitaria. Digo, estamos compartiendo lo que son prevención, estamos diciendo cómo tiene que encarar el sujeto esta nueva etapa. Hablábamos de la alimentación saludable hasta el necesario ejercicio físico, como se le decía antaño. Otros ítems a tener en cuenta en materia de salud comunitaria. Sí, bueno, en realidad la vacunación, digamos, todo lo que fue la parte del esquema primario, o sea, tuvo gran afluencia particularmente de la población, o sea, concurrió masivamente a vacunarse, que esos fueron los primeros meses, o sea, con respecto al año 2021 y parte, digamos, del 22, pero bueno, después hubo un descenso bastante pronunciado, digamos, o sea, con respecto para continuar, ¿no es cierto?, con la vacunación, y eso realmente se ve reflejado ahora, hoy día, por el tema, ¿no es cierto?, con el aumento de los casos. Nosotros por ahí, desde lo que parte de lo que es la atención primaria, ¿no es cierto?, que estamos en contacto, ¿no es cierto?, con la población, que concurran a los vacunatorios, ¿no es cierto?, a ver que, digamos, porque la vacuna corresponde, como sea, a las personas que son de mayores de 50 años, ¿no es cierto?, de la población en general, los mayores de 18 años que tienen factores de riesgo, o los mayores de 12 años que son inmunocomprometidos, todo lo que sea personal de salud, los docentes, policías o bomberos, o todas las personas que trabajan, ¿no es cierto?, en áreas cerradas. Esas son las personas, ¿no es cierto?, que en el cual están incluidas dentro de lo que es la parte del tercer refuerzo, ¿no es cierto?, que le correspondería. Pero aún así nosotros hemos visto, o sea, lo que pasó durante la pandemia, que aún, digamos, lo que sea, digamos, lo que es el calendario nacional de vacunación, por diferentes motivos, o sea, es como que los padres por ahí no llevaron a sus niños a vacunar, ¿no es cierto?, lo que era el calendario nacional. Eso también tiene que concurrir, ¿no es cierto?, a completar el carnet, porque lo que pasa es que nos estamos dejando una brecha muy importante en lo que es para o sea, si no el sistema, como quien dice, no está preparado y pueden aflorar otras enfermedades que realmente ahora no las tenemos. Perfecto. Debido a que la vacunación yo voy a volver con ese tema.
te pido que hagas una pausa ahí porque voy a volver, porque quiero terminar con ese tema, con que tomemos conciencia sobre todo el calendario de vacunación. No me quiero escapar de este momento que teníamos en el programa para analizar el contexto internacional. Estábamos hablando de vacunas, estábamos hablando de marcas. Digo, en el desarrollo científico de las vacunas, Mario, ¿en qué momento estamos? ¿Cuáles son ustedes que digamos tienen diálogo más bien entre pares al momento de analizarlo desde el punto de vista científico? ¿Cuáles son las que mejor están posicionadas hoy a nivel mundial? Bueno, las vacunas que un poco son las clase premium, son las que hoy estamos teniendo acá en Argentina, digamos, son las de Pfizer y Moderna por sus características, pero en definitiva la mayoría de los países están desarrollando vacunas propias también. O sea, hoy no estamos en el primer momento, sino ya hay más capacidades terapéuticas desarrolladas y la inmunización no va a ser un problema ahora para el mundo, digamos. ¿Coincidís con los críticos que dicen están vacunando con cepas viejas porque ya hay nuevas cepas? Y las vacunas no se han modificado mucho, o sea, están trabajando, claro, ahora con las nuevas cepas, los nuevos lotes de vacunación. Entonces, las nuevas vacunas que nos ponemos son también más actualizadas, no es que se está trabajando con la cepa original. Claro, se van actualizando como vacuna antigripal. Todos los años va cambiando la cepa, entonces pasa lo mismo con las vacunas COVID. Así que van actualizando la cepa. Dentro del grosario de informaciones erróneas, tendenciosas, destinadas a la confusión, digamos. Sí, es como decía Mario. Quisiera hacer una pequeña aclaración en relación con eso. Sí. Es real que todavía usamos algunas plataformas que están en base a la vacuna original. Sí, es cierto eso. ¿Sí? Por eso es tan importante por ahí que los organismos de control y los que hacen las aprobaciones, por ejemplo, en Argentina, que sería el ANMAT, que empiecen a buscar aprobar estas bivalentes, porque la primera vacuna que adopta no solo la Spike, que es la que está en el antígeno que está en el resto de las vacunas, sino la cepa Omicron, B4, B5, es justamente esta bivalente, que lamentablemente no tenemos. Entonces, eso no quiere decir que las vacunas con la cepa original, como quien dice, o del virus original, no sirvan y no tengan eficacia. Eso es lo que me parece que tendríamos que aclarar. Exacto. O sea, no es que las vacunas que están ahora no sirven. Eso nos tiene que quedar como claro. Espera que aquí quiera hacer una intervención. Me encanta esto de intercambiar. Coincido con el doctor Quiroga. Claramente es la diferencia. La vacuna bivalente suma cepa Omicron, verdaderamente. Pero la variante B4-B5, ahora tenemos otra variante que también desafía a la vacuna bivalente, pero aumenta, digamos, la producción de anticuerpos. Las vacunas se van a ir mejorando y ya va a llegar un momento que va a ser una vacuna compatible a la de la gripe, que año a año va a tomar las cepas prevalentes. Pero sí, la bivalente que hoy no tenemos en Argentina toma la cepa Wuhan y la Omicron. La verdad que un placer poder hablar con ustedes porque nos ubican en el contexto internacional, en el momento del cuidado de la salud, en el momento de la información de contacto, desde una farmacia hasta un centro de salud. Tenemos media hora más, acérquenos su pregunta. Estamos hablando de COVID positivo, otra etapa en el momento de la prevención. ¿Cuál es el camino? La vacuna. Más allá o más acá estamos aprendiendo respecto del desarrollo del campo científico que nos afecta y lo tenemos que entender para ir a una conducta de impacto comunitario. Volvemos enseguida. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje.
Llega la más importante fiesta de disfraces. No te pierdas la invitación. Sé lo que quieres ser. María del Rosario Tarabini, Gabinete de Estética Integral, maquillaje artístico, body painting corporal, atención profesional, cuidado de la piel. Reserva tu turno al 343-611-3991. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Por eso... Y estamos hablando porque queremos aprender y bueno, simplemente nosotros decirles algunas recomendaciones como las que tiene el Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado, que ha trabajado y ha respaldado este espacio periodístico durante todo el año. Tenemos la fiesta de despedida en la Asociación Trabajadores del Estado, concretamente el Centro de Jubilados despide el año, ¿cuándo? Mañana viernes 16, así que si ustedes no, va a ser a la hora 13 en el local de ATE en calle Colón, va a ser a las 13 horas y bueno, la entrada tiene un valor de 3.000 pesos, que hay facilidades de pago. Si usted es jubilado y pensionado y tiene el beneficio de ATE, no se olvide que mañana a las 13 horas empieza la música, el baile y los jubilados van a pasar un buen momento para despedir este 2022. Volvemos aquí, estamos hablando de prevención y de este momento que estamos viendo y todos, recién estábamos charlando, ¿no? Cómo uno digiere tanta información, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los miedos. Y yo preguntaba la diferencia cuando uno escucha gripe, escucha influenza, escucha gripe A. Mario, la pregunta es, de todo lo que del momento epidemiológico que estamos viviendo, y ya le vamos a preguntar al doctor Garcilaso también, ¿te preocupa esta etapa del COVID, influencia, gripe A, todo lo que se está diciendo y hablan? No, preocuparse no. A ver, son virus que van a estar circulando y los vamos a tener. ¿Por qué preocupar? No, porque ya no tienen la virulencia de llevarnos a una terapia intensiva o provocar mortalidad como fue cuando no estábamos inmunizados, digamos. Siempre estuvimos en contacto con estos virus y
bueno, cuando aparecen son uno nuevo, es donde está la complicación porque no está la inmunidad. Así que son las mismas recomendaciones que tenemos siempre, ¿no? O sea, vamos a tener que ir vacunándonos y previniendo gripe, previniendo COVID, todo lo que podamos tener. Y cada persona que por ahí pueda tener un mayor riesgo puede asumir algún cuidado personal como un barbijo o cuidarse de alguna manera más específica, digamos, ¿no? Porque también hay gente que no se vacuna, hay casos, digamos, pero la mayoría de la población está protegida. Y van cayendo algunas ideas claras que van quedando de este programa. Recién hablábamos de que no porque se esté vacunando con una misma cepa, la vacuna tenga cero eficiencia. No es cierto, esto lo acabábamos de decir. Diego Garcilaso, me voy con lo último. Quisiera saber lo último, si lo podemos compartir con nuestra audiencia. Nosotros sabemos que hay un Consejo Federal de Salud que sigue muy de cerca la situación epidemiológica. Entre Ríos muy cerquita de Buenos Aires, si esto los pone en alerta, ¿cuál es la información para saber hoy de Entre Ríos? Bueno, particularmente con lo que tiene que ver con los contagios, como decíamos recién, están aumentando en todo el país. El 90% de estos aumentos se están dando hoy en el conurbano principalmente y Ciudad de Buenos Aires, pero como ya pasó al inicio de la pandemia, eso después se empieza a distribuir entre todas las provincias. Nuestra provincia lo más probable es que esto generalmente ingresa por el sur de la provincia y después empieza a circular el virus. En relación a lo que se estaba hablando recién, sabemos que el coronavirus va a ser un virus endémico, se va a seguir comportando como de esta forma en tipo de brotes, o sea, vamos a tener momentos en los cuales los contagios van a ser bajos y después van a ir aumentando. Nosotros veníamos, cuando inició la pandemia, no teníamos prácticamente circulación casi de ningún otro virus respiratorio, prácticamente no confirmábamos ningún caso de gripe, sincicial respiratorio era muy bajo, los chicos que siempre todos los inviernos llenaban las guardias de los hospitales pediátricos, estaban prácticamente vacías las guardias de problemas respiratorios, y después pasamos a esta segunda etapa, una vez que la gente empezó a circular más, a moverse más, a convivir con todos estos virus sumados del COVID, o sea, está coronavirus sumado a lo que es influenza. Veníamos de hace 3 meses atrás con un brote muy importante de influenza, de gripe principalmente, y esa cantidad de casos empezó a descender y ahora empezó a aumentar lo que es COVID, digamos, básicamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el virus va a seguir evolucionando. Hoy predomina Omicron, pero probablemente en un año, en meses, no sabemos cuándo, va a predominar otra variante. Y de esas variantes lo que hay que ir siguiendo, y eso es muy importante, hacer el seguimiento de la vigilancia epidemiológica de todos estos virus, porque lo que hay que seguir principalmente es si la vacuna sigue siendo efectiva, si no sigue siendo efectiva, si hay algún cambio en la gravedad de la enfermedad o si hay algún cambio en la contagiosidad de estos nuevos virus que van a aparecer. Seguro que van a aparecer nuevas variantes y para eso vamos a tener que estar preparados. Otra cosa que también quería destacar, que hoy lo que tiene que ver con digamos, la gravedad de la enfermedad, que ha disminuido de forma importante la gravedad, está más asociado a la vacunación que a la variante o a los tipos de virus. Porque también se ha visto y se ha evaluado que estas variantes, tanto Omicron y sus sublinajes o sus subvariantes que están apareciendo, en personas no vacunadas están teniendo prácticamente o muy similar a la gravedad que tienen, digamos, cualquier otro de los otros virus, digamos, tipos de virus, en personas que no han sido vacunadas. O sea que lo están comprobando a esto, lo están comprobando, digamos, quien no está vacunado tiene alguna complicación más. La importancia, o sea, el coronavirus sigue siendo una enfermedad grave y más compleja que la influenza, no es que, digamos, lo que ha disminuido las internaciones y que lo ha hecho una enfermedad más leve está relacionada a la vacunación principalmente. Y otra cosa que también quería aclarar respecto a algo que se estaba hablando recién, porque me han preguntado mucho también si es mejor esperar a que venga una vacuna. La vacuna se van a ir desarrollando para todas las vacunas y para COVID también se van a ir desarrollando, van a ir apareciendo vacunas que van a ser mejores, incluso se está hablando también de vacunas que
se pueden hacer a través de aerosoles que se pueden inhalar, que va a ser un avance enorme, pero todavía no están disponibles. Hoy siempre esto hay que tener claro, la mejor vacuna hoy es la que tengamos disponible. Sí, y frente a un posible brote que estamos teniendo ahora, que estamos viendo este aumento en el número de casos, hay que estar preparados. Todas las personas tienen que estar con la mejor inmunidad posible para que cuando se contagien la enfermedad sea, como estamos viendo, una enfermedad leve y no tenga que terminar una persona en terapia. Y principalmente, obviamente, aquellas personas que tienen más riesgo. Eso era un poco lo que quería aclarar. Perfecto, perfecto. Roxana quiere agregar algo y también Mario. Yo quiero sumar a lo que dijo Diego Garcilaso, que es tan importante la vacunación, la que tenemos ahora, y la tenemos que aprovechar, más que nada que están subiendo los casos y estamos cerca a lo que son las fiestas de fin de año. Navidad, Año Nuevo, donde todas las familias se juntan, que nos juntamos con los adultos mayores, que todos vamos a estar juntos, ¿sí? Aprovechar las oportunidades de inmunización para reforzar las defensas que cada uno tiene, ¿sí? Y a la vez estar más protegidos. Sabemos que están aumentando los casos, bueno, tomar alguna actitud preventiva. La actitud preventiva sabemos que, aparte de lo que dijo el doctor, de las buenas alimentarse bien, tener una vida sana, es vacunarse. Claramente sabemos que la vacunación es la forma de prevención. Entonces, queremos pasar unas fiestas en paz, tranquilos. Sabemos que estamos en las puertas de un brote, ¿sí? Bueno, tratemos de tener la mejor actitud. ¿Cuál es la mejor actitud? Vacunarse. ¿Con qué? Con las vacunas que hoy tenemos, que como dijo Diego son las mejores. Y cada vez van a venir mejores, pero hoy es lo que hay, que es lo mejor para nosotros. ¿Querías agregar algo? No, en consonancia con eso, que la gente tiene que entender que ya este tema es una responsabilidad personal. No tenemos que depender del Estado que venga y nos obligue a vacunarnos. Es como los padres que velamos por el calendario de vacunación de nuestros hijos, que tengan todas las vacunas necesarias. Es decir, lo que va a hacer erradicar todo esto es mucho más rápido, es la conducta que tengamos personal y no dejar esto, porque evidentemente nos estamos vacunando menos de lo que deberíamos. Entonces, ahí hay una falta de responsabilidad personal de los individuos y eso es lo que se podría incrementar en esta etapa. Yo distribuyo las preguntas y esta se la voy a dar a Matías, que él quería hablar de salud comunitaria. Y decía, un oyente nos dice, lugares cerrados, colectivos, no creo que vayan a obligar a la gente que se ponga el barbijo. En los boliches, mucho menos. ¿Qué contestás vos, de Matías, respecto de esto? En realidad, digamos, ya pasa con una cuestión responsable y una actitud, digamos, individual. No pasa con una cuestión, digamos, ya a esta instancia, ¿no es cierto?, ya de la pandemia, haber transcurrido ya más de 2 años, me parece a mí que, pasa con una cuestión individual, todo lo que sean las medidas de prevención y promoción y de cuidar nuestra salud, ya depende de nosotros. Si es verdad, si nosotros queremos cuidar nuestra salud, tenemos que usar las medidas de prevención, no sé lo que sea el lavado de manos, el uso de barbijo, pero me parece que ya pasa por una cuestión individual, cuáles son los cuidados que tenemos que son propios nuestros, digamos, para cuidar nuestra salud. Y bueno, obviamente con todo esto sumado con la inmunización. Y volviendo un poco a lo que hablábamos con el profesor Quiroga, Gabriel, este momento, este fin de año que viene cargado con mucha gente que viene de viaje, llámese mundial, llámese, ¿les activa en el mundo de la comunidad científica y universitaria de investigación alguna alerta por esto o no? La verdad que siempre que hay movimiento de población y justamente la interacción de las enfermedades infecciosas con la población es la epidemiología, así que por ahí capaz algún otro de los colegas que está en línea podría hablar más que yo de esto, pero siempre hay movimiento de enfermedades infecciosas. De hecho, nosotros antes de la pandemia ya practicábamos la medicina del viajero, que está muy relacionada con la infectología, que es lo que nos desempeñamos. Y
y en particular cuando hay epidemias o pandemias, esos movimientos de población también tienen un impacto en lo que son las enfermedades a las cuales, de las cuales se pueden ir desde un lugar hacia el lugar de origen de las personas. Pero básicamente hay que mantener las medidas. Estos días en los aeropuertos y en los que son los viajes en avión se empezó a implementar de nuevo el barbijo. En algunos vuelos de manera voluntaria se invitaba a los pasajeros a que usen su máscara de nuevo, y en algunos vuelos, de acuerdo con las leyes o las normativas del lugar de destino final, se proponía directamente el uso obligatorio adentro de la aeronave y en el lugar de destino. Y se están manejando con declaraciones juradas, y bueno, concuerdo por ahí con el resto de las personas con las que estamos compartiendo el panel, que hay que apelar siempre a la responsabilidad individual. Podemos ponernos el barbijo en el vuelo y después hacer un gran desarreglo en otro ámbito a los 5 minutos. Entonces es una cuestión también de educación de la población y de responsabilidad. Y ahora voy a hacer por ahí mi asterisco, que es: trabajamos con las personas que son inmunocomprometidas, las que tienen defensas bajas, que son las que más queremos cuidar en relación con estas enfermedades respiratorias. Porque coincido que la vacunación fue por ahí la medida que más impacto tuvo en que haya menos enfermos graves y menos muertes, y justamente la foto de este año fue esa, que en nuestra terapia intensiva teníamos pacientes con defensas bajas, que la vacuna no tiene la misma eficacia o no han podido ser vacunados por sus tratamientos o por su enfermedad, y pacientes no vacunados. Entonces, si esas personas están susceptibles, el entorno también tiene que tener su responsabilidad, y ahí es cuando nosotros tenemos que intervenir también de una manera responsable. Obviamente que todos estos movimientos ahora a fin de año, los viajes, el mundial, etcétera, van a tener algún grado de impacto, eso sin duda, y bueno, aumentar por ahí las barreras y el nivel de alerta ante esta situación. Carlos, ¿qué línea están manejando ustedes de información con los centros y vacunatorios respecto de esto? Recomendaciones, yo sé que el tema de vacunación en general le están poniendo un énfasis particular, quiero que te refieras a ello. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar que nosotros siempre decimos que la vacunación, una persona cuando se vacuna está haciendo un acto solidario, porque no es que se está protegiendo a él mismo, y tampoco está generando una protección y generando inmunidad, sino que está protegiendo a ese paciente inmunocomprometido, a ese bebé que todavía no se puede vacunar. Es por eso la importancia de que la gente se acerque a los vacunatorios, complete su esquema, ya sea de vacuna de COVID, los papás lleven a sus niños a completar sus esquemas de calendario. Nosotros tuvimos una campaña nacional de seguimiento contra sarampión, rubiola, papera y poliomielitis, que realmente fue una cobertura a nivel nacional, provincial y departamental. Apenas superamos el 60% de vacunados, que eso es preocupante. Sabemos que el sarampión es una de las enfermedades que más contagiosa, inclusive más contagiosa que COVID. Entonces estos chicos que aún no han completado su esquema, por favor, a los papás o al adulto responsable que los acerque al vacunatorio con su carnet de vacuna para controlar el carnet y que completen sus vacunas. Esta disminución... Yo quiero agregar, porque me gusta hacer cortes cuando quiero poner un énfasis en algo. No es necesario que tengamos una epidemia de sarampión. Si los chicos no están vacunados, podemos poner en riesgo la salud comunitaria, así de simple. Totalmente. El sarampión es una de las enfermedades que están siendo eliminadas. Tuvimos un brote en el 2019, que fue un brote bastante importante en el país, que no lo teníamos desde el 2000 al 2018, había 42 casos nomás confirmados, en el 2019 al 2020 hubo 192 casos, fue bastante complejo. También se hizo una campaña de seguimiento ahí para que la gente complete su esquema de sarampión. Esta disminución de vacunación se vio un tiempito antes de la pandemia, y la pandemia lo terminó de profundizar aún más. La gente tenía miedo de ir a los vacunatorios
y eran los lugares más seguros. Y eso a veces la gente no lo comprende. El manejo de los miedos es difícil por ahí, pero bueno, también es una cuestión de salud comunitaria y es una cuestión de estar informado. Por eso estos espacios que siempre nos hemos permitido hablar con quienes saben un poco bastante más que nosotros. Y yo, Roxana no es la primera vez que está invitada por el Colegio de Farmacéuticos, siempre se ha apelado y ha hecho campañas incluso con la responsabilidad del medicamento, control del vencimiento de los medicamentos. Tener un autotest no es una cuestión menor. Recién, para quien recién esté escuchando, vos decías, ustedes tienen que reportar esto. Quiero que vos repites ese concepto. No, claro, nosotros, digamos, cuando dispensamos desde la farmacia un autotest, estamos contribuyendo también a toda la monitorización que estamos haciendo desde epidemiología con respecto al COVID. Por eso es que se le piden los datos al paciente, o sea, puede venir a cualquiera a comprarlo, pero se le van a pedir los datos de la persona que se va a realizar el test, por supuesto, su DNI, su nombre, su apellido, su dirección con la localidad, ¿sí? Un teléfono de contacto y una dirección de mail para poder localizarlo, porque la intención es tener ese resultado de ese test. Dentro de las 24 horas que se lo realiza esa persona, tiene que informar ese resultado. Es tan o más importante el resultado, porque realmente hace a la salud comunitaria tener un dato de cómo estamos respecto de infecciones de COVID. Exacto. Mario, esta experiencia de COVID, ¿qué dejó en cuanto a desarrollo científico, desarrollo de vacunas, desarrollo de medicación? Ustedes tuvieron mucho tiempo ahí con el ANMAT probando medicamentos, nuevos conocimientos al mundo científico para tratar de controlar lo que en su momento preocupó y mucho y hoy ya nos está ocupando, ¿no? Sí, lo interesante que tuvo en nuestro campo sobre todo fue que con el desarrollo de las vacunas se visibilizó cómo se produce un medicamento, ¿no? Recordemos las fases 1, fases 2, fase 3 que estábamos esperando, o sea, vivimos casi online, digamos, el desarrollo de un medicamento, cuando estamos acostumbrados a directamente ir y buscarlo en la farmacia, ¿no? Entonces, ese fue un cambio que la gente empezó a entender cómo un fármaco llega a estar disponible finalmente. Así que eso nosotros lo vimos como que la gente se empezó a informar, participaba voluntariamente de esos ensayos, aunque los medicamentos no estaban aprobados, porque justamente se necesita que participen las personas para poder validar si ese medicamento va a ser o no efectivo. Las vacunas que afortunadamente se probaron fueron las que se registraron y fueron las que nos curaron. Entonces, todo ese camino fue interesante porque la población lo empezó a entender y empezó a recorrerlo y a participar, ¿no? Exacto. Diego, los 2 minutos finales quiero regalártelos a vos, quiero dártelo a vos, Diego Garcilaso, porque sé que el Ministerio pone mucho énfasis en que la provincia esté a la cabeza de guardar, como ya hemos sido destacadas entre las provincias que mejor vacunación ha tenido, tanto en pandemia como en las distintas etapas. Ahora estamos viviendo la cola de lo que pasa a nivel nacional, como lo dijimos. Los miedos al calendario vacunatorio estamos retrasados. Te escuchamos. Bueno, un poco tenemos que entender que vamos a vivir una etapa de pandemia, por decirlo así, en general. Estamos de acá en adelante, vamos a ver muy seguido estas situaciones, digamos, de pandemia. Principalmente por esto creo que lo decías vos hoy al principio, la gran circulación que hay hoy de gente, que eso cambió muchísimo a diferencia de años atrás. La gente circula muy rápidamente por los distintos países. Y otra cosa que también preocupa es que las coberturas de vacunas a nivel mundial, nacional, están bajando y eso hace que enfermedades que hoy, por lo menos en nuestro país, se encuentran erradicadas, puedan llegar a volver a ingresar y a circular, lo cual sería un retraso desde el punto de vista epidemiológico muy importante. Hoy estábamos hablando de sarampión, rubiola, son enfermedades que se controlan básicamente
teniendo buenas coberturas de vacunación. Así que insistimos y seguimos insistiendo con el tema de la vacunación. Obviamente para COVID, hoy estamos a las puertas de un nuevo brote. Las personas que hayan tenido más de 6 meses de haberse vacunado con el último refuerzo, de acuerdo al grupo etario que esté, ya deberían tener 3 o 2 refuerzos aplicados para poder llegar con la mejor inmunidad a este nuevo brote. Y también, como decía recién, aquellas enfermedades saliendo de COVID, de las vacunas que están disponibles en el calendario, digamos, nacional y provincial, que es un calendario que hay que tener en cuenta que es obligatorio. Digamos, los chicos que tienen el derecho a ser vacunados es obligatorio, y en nuestro país es gratuito, y tenemos una amplia gama de vacunas que cubren una cantidad de enfermedad que hoy no estamos viendo. Yo recuerdo accionar como médico de haber visto una cantidad de niños con meningitis a neumococo, neumonías, veíamos prácticamente todos los días en los centros de salud. Veíamos también estas enfermedades mucho antes, ¿no? Pero se veía muchas secuelas de personas que habían tenido poliomielitis, y hoy son enfermedades, ya diría, bastante raras. Es bastante raro ver una meningitis, por ejemplo, a neumococo, una meningitis. También veíamos muchas secuelas por estas enfermedades que hoy básicamente no se ven. Entonces tenemos que seguir sosteniendo, digamos, este logro tan importante que hemos tenido en las últimas décadas gracias a las vacunas, y seguir sosteniendo unas buenas coberturas que van a hacer que estas enfermedades no vuelvan a resurgir, que eso sería un retraso muy importante. Gracias a todos por haberme permitido abrir a la gente una ventana muy importante, que es la información en la palabra, en la voz de los que saben, de los que investigan, de los que enseñan, de los que educan, de los que se preocupan y se ocupan porque esta nueva instancia en el desarrollo del COVID no tenga las particularidades dramáticas que tuvo cuando se instaló a nivel mundial. En nuestras manos está la sapiencia propia de cada uno y la responsabilidad solidaria, como dijo Carlos, de tener en cuenta que si no estamos vacunados abrimos una ventana muy riesgosa para nuestra salud, pero para nuestro entorno mucho más. Así que les agradezco el tiempo, les agradezco la palabra, les agradezco a los que están por Zoom, las precisiones con las que definieron cómo tenemos que mirar, analizar y ver el COVID en esta nueva etapa. Estamos frente a un brote y así lo estamos encarando. Y no nos olvidamos a quienes tienen la responsabilidad de vacunar a sus chicos, que la prevención sigue siendo la vacuna, y están abriendo una comunicación intensiva para que los padres o los adultos que estén a cargo de menores cumplan con el calendario. Yo lo quiero remarcar porque, bueno, me parece que hay algunas causas en las que tenemos que estar enrolados todos. Los comunicadores mucho más, porque tenemos esta posibilidad de entrar a tantas casas. Gracias a todos. Gracias a todos. Creo que tengo las noticias. A ver si está Ivana. Allí está Ivana. ¿Cómo andamos, Ivana? Con calor. Jornada que decían, va a ser frío. Va a ser... No, la verdad. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Felicitaciones por tu programa y saludos a las personas que hoy has entrevistado. Muy interesante el tema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vienen las noticias, tarde intensa de noticias. Hay noticias y obviamente vamos a estar hablando del clima. Hablabas vos recién del calor. Algunos decían que iba a bajar la temperatura. Gracias. No va a haber lluvias y sobre eso vamos a estar hablando. Y temas importantes, obviamente, de cara a este día jueves. Y se aproxima un fin de semana. También vamos a tener novedades con respecto a eso. Muchas gracias. Adelante con las noticias. Hasta luego. Hasta luego.
Y comenzamos con noticias, informándolos primeramente, hablando del tiempo. Recién decía Claudia Luero, hablábamos de las temperaturas y vamos a comenzar abriendo la ventana para informarlos a ustedes de cómo se encuentra la capital entrerriana, hablando, ¿no?, de este día de calor. No hace tanto calor, pero sí debemos decir que las temperaturas hoy han llegado a su máximo. Hoy, en este momento es la temperatura actual de 30 grados.